Identidad y propósito. Esos son dos de los conceptos más importantes para la vida del creyente. Quédese con nosotros unos minutos y vamos a hablar acerca de su identidad en esta nueva serie de Identidad y propósito en Cristo. Hola y bienvenidos a Agentes de Cambio en esta nueva serie de Identidad y Propósito. Vamos a estar hablando acerca de tu identidad y de tu propósito en Cristo. ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos llamados a hacer en Cristo Jesús? De hecho, esta serie y este tema es uno de los que le da origen a nuestro Ministerio de Agentes de Cambio. Víctor y yo hemos trabajado bastante en conocer, en entender, en estudiar y en aplicar estos conceptos de identidad y propósito en Cristo en nuestras vidas y también enseñarles a otros como ustedes. Entonces, vamos a aprender juntos acerca de este tema. El creyente en Cristo, en 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto, dice, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice: todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, ya no son más, ya no existen más, ya para Dios no existen. Todo quien creyente nace de nuevo en el momento en que cree en Jesucristo. Todos nacemos de nuevo en el momento en que creemos en Jesucristo. Nacemos de nuevo en espíritus. Primera de Tesalonicenses 5:23 habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu primero, alma después y cuerpo después. En el alma están la mente, emociones y voluntad. Y en ese concepto vamos a entrar más en la siguiente entrega de esta serie. Pero por el momento lo importante es entender que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En el alma está la mente, emociones y voluntad. El cuerpo es nuestra carne, esto que vemos y tocamos, lo que está en contacto con el mundo exterior. Y nuestro espíritu es el que nace de nuevo y nace sellado o nace perfecto, perfeccionado en Cristo, sellado con el Espíritu Santo cuando creemos en Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Creemos que Él fue a la cruz del Calvario en castigo por nuestro pecado y que resucitó para que todo el que crea en Él tenga vida y tenga vida eterna. Entonces, nosotros en Cristo somos nacidos de nuevo. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17 y 18. Nueva criatura es si alguno está en Cristo. Si está en Cristo, nació de nuevo. Si está en Cristo, nació de nuevo. El viejo hombre dejó de ser. El viejo hombre ya no existe más. El viejo hombre me refiero a nuestro viejo ser, nuestro viejo espíritu. Dejó de ser. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Su espíritu nació de nuevo, es hecho nuevo. Entonces, la clave aquí está en Cristo. La frase en Cristo se repite constantemente a través del Nuevo Testamento. Principalmente se repite mucho en las cartas que escribe el apóstol Pablo a las diferentes iglesias, a los creyentes. En Cristo. En Cristo, constantemente vemos en Cristo. En Cristo es importante porque Cristo es una palabra griega que en la Biblia en español no se tradujo, simplemente se escribió de tal forma. Cristo, pero Cristo significa el ungido de Dios o también significa la unción que está sobre el ungido de Dios. En otras palabras, podríamos decir que Cristo es el ungido y la unción de Dios, o la unción de Dios sobre el ungido de Dios. Esto es importante porque es la misma palabra, o más bien es la palabra que se traduce en griego Cristo, es la palabra hebrea Mesías. El Mesías es nuevamente el ungido de Dios y la unción de Dios que está sobre el ungido de Dios. Entonces no podemos separar a Jesús de Cristo, que es la unción que está sobre él, pero Cristo no es lo mismo que Jesús. Jesús es la persona divina, nacida del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios y de María. Nace del espíritu y de una mujer, entonces toma cuerpo humano, toma un cuerpo natural humano como el nuestro y vive su vida con el Espíritu Santo de Dios en su corazón, como nosotros, en su espíritu, como nosotros los creyentes, y vive bajo la unción o bajo podríamos decir, el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios para ejecutar su misión aquí en la tierra. Entonces, Jesús es la persona, Cristo es la unción. Cristo no es el apellido de Jesús, ni es el título, ni es el segundo nombre, sino que Jesús es la unción de Dios, que está sobre Jesús. Cristo, perdón, es la unción de Dios que está sobre Jesús. Lo capacita, lo empodera para ejecutar la misión de Dios. Eso no le quita deidad a Jesús, sino que nada más es importante que tengamos una diferencia entre la persona y la unción, porque son cosas diferentes que operan en conjunto, al unísono, en unidad. Entonces, Jesús
el ungido de Dios tiene una misión en la tierra. Esa misión es destruir el yugo de opresión que había sobre las personas, tanto los judíos como los gentiles, los no judíos. Nosotros, los que creímos en Cristo y no éramos judíos. Tal vez usted creyó en Cristo y es judío, entonces sobre los judíos, sobre su pueblo, y sobre los no judíos también. Jesús vino a destruir el yugo de opresión que había sobre las personas. Isaías 10, versículo 24, el profeta Isaías en ese pasaje establece con mucha claridad cuál es la misión del ungido de Dios. Y dice así, Isaías 10:24, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para la destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzarán su vara sobre el mar, como hizo por la vida de Egipto. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. De nuevo, recuerde, Cristo es unción, Mesías es unción, la unción que está sobre el ungido de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta Isaías inspirado por el Espíritu Santo de Dios? Está diciendo que Asiria, que representa a Satanás, al enemigo, al mundo, a la opresión que está sobre las personas, en este caso sobre el pueblo de Israel, su opresión, va a ser quitada esa opresión por el ungido de Dios que va a venir a la tierra. Entonces va a venir una persona ungida por Dios, empoderada por Dios, con el poder del Espíritu Santo de Dios, y va a romper la opresión que había sobre el pueblo. Dice, y acontecerá que en aquel tiempo su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y esa palabra podrir, la pudrición, realmente habla de corrosión. Es una palabra hebrea que habla de corrosión. Cuando algo se corroe, no solamente se pudre, si usted ha visto el herrumbre en una pieza de metal, eso corroe, y la corrosión deshace, pulveriza, desintegra el metal. Ya el metal no existe más, sino que la corrosión lo absorbió, podríamos decir, lo digirió y lo convirtió en polvo. Entonces, ya ahora esa pieza de metal no se puede reconstruir, simplemente dejó de existir. Bueno, eso es lo que hace el ungido de Dios cuando opera bajo la unción de Dios y pudre el yugo de la unción que estaba sobre las personas. Entonces, ahora este pueblo va a ser libre. Y entonces Dios dice, no se preocupen del diablo, porque yo voy a enviar a mi ungido, y cuando el ungido esté ahí, a causa de la unción que está sobre él, se va a romper el yugo de esclavitud, el yugo de opresión. Entonces, más adelante en el capítulo 61, versículos 1 al 7, el profeta Isaías termina de explicar en palabras llanas cuál es la misión del ungido de Dios aquí en la tierra, del Mesías o de Cristo. Dice así, Isaías 61, 7, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de cárcel. Ven que está diciendo predicar buenas nuevas a los abatidos, buenas noticias, vendar a los quebrantados, sanar a los que están dolidos en sus emociones, a publicar libertad a los que están cautivos. Y cautividad no tiene que ver solamente en la cárcel física, sino que también cualquier cosa que nos tenga atados a nuestro pasado, herencias de nuestro pasado, de nuestros antepasados, herencias genéticas, herencias en el comportamiento. Estamos atados a vicios, estamos atados a mal carácter, estamos atados a hábitos, y todas estas cosas el ungido de Dios viene a liberar. Y a los presos apertura de cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, cuando el ungido de Dios venga, va a hacer todas estas cosas por las personas que crean en él. Va a hacerlos libres, va a hacerlos sanos, va a hacerlos alegres, va a hacerlos gozosos, va a hacerlos prósperos. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Van a restaurar sus vidas, van a restaurar sus herencias, sus antepasados. Pero no solo eso. Cuando Dios está hablando de esto, no está hablando solamente de la herencia física, material,
de hoy que cada uno de nosotros ha tenido tal vez daños que han habido en nuestras vidas a causa de la actividad del enemigo, en nuestra familia, en nuestros antepasados. No, Dios está hablando desde Adán, lo que Dios le dio a Adán, que era perfecto, Adán y Eva, les dio la autoridad sobre la tierra, el gobierno sobre la tierra, creó un jardín para que ellos vivieran en él perfecto. Y Dios en ese diseño original, lo que quería era que Adán se mantuviera y gobernara y viviera toda su vida eternamente en esa posición de autoridad como hijo de Dios. Pero como lo perdió y lo cedió a Satanás, entonces ahora Dios está diciendo, yo voy a hacer que recobren todo esto y reedifiquen y restablezcan y restituyan todo lo que perdieron, no solamente en su vida y en la vida de sus antepasados cercanos, sino desde Adán. Yo voy a restablecer, es lo que está diciendo Dios, todo lo que el hombre perdió cuando lo cedió a Satanás en Adán. ¿Cómo lo va a restablecer? Mediante la actividad, mediante la puesta en práctica del ungido de Dios con la unción de Dios, rompiendo el yugo de esclavitud que había sobre las personas. Entonces, sigue diciendo, extranjeros apesantarán vuestras ovejas, los extraños serán vuestros labradores. Eso habla de prosperidad material. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios, seréis llamados, comeréis de las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de doble confusión y deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Dios lo que está diciendo, yo voy a restituir todo. Lo que ustedes habían perdido ante el diablo, lo voy a restituir. Voy a restituir las cosas en su plenitud. Eso se va a cumplir en su totalidad cuando Jesucristo regrese a gobernar con la iglesia aquí en la tierra. Pero mientras tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a esta bendición, a ser libres de todo este tipo de esclavitud, a ser libres de todo este tipo de problemas. Ahora, Jesús va a enseñarnos que Él es el ungido de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías y que viene a poner en práctica o a cumplir esa profecía de un ungido, de una persona ungida por Dios que iba a venir a la tierra a liberar a las personas de la esclavitud, a pudrir el yugo de la esclavitud que había sobre las personas. Lucas 4:14, Jesús empieza a leer el libro del profeta Isaías y dice, volvió en el poder del Espíritu Santo Jesús a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vean lo que hace Jesús. Se levanta a leer y abre el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Jesús abre el rollo y encuentra este lugar. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro se lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos sobre él y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Jesús le dice a la gente, hoy se están dando ustedes cuenta delante de sus ojos que el ungido de Dios ha llegado a la tierra. Estoy aquí para romper, para pudrir el yugo de esclavitud que había sobre ustedes. Y esto debió haber sido motivo de gran gozo y de alegría y personas gritando y diciendo, gloria a Dios, gracias Señor. Pero al contrario, lo que trataron de hacer fue matar a Jesús, porque se estaba llamando a sí mismo el ungido de Dios, porque estaba diciendo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos, y la gente no la creyó. Pero bueno, el punto es que esta es el fundamento de nuestra identidad en Cristo. ¿En qué? ¿En quién? En el ungido de Dios. ¿Y en qué? En la unción de Dios. Nosotros somos nuevas criaturas en el ungido de Dios, somos nuevas criaturas en la unción de Dios. Podríamos decirlo así, somos nuevas criaturas en Jesús cuando creemos en Él, somos nuevas criaturas en el Espíritu Santo de Dios que ungió a Jesús y que nos unge a nosotros como personas. En la próxima entrega vamos a hablar acerca de cómo es que los creyentes somos también los ungidos de Dios, así como Jesús es el ungido de Dios. Dice la Biblia que en Efesios 1, que Jesús es la cabeza, que Dios lo dio por cabeza al cuerpo, que es la iglesia, que somos nosotros, sobre todas las cosas. Si la cabeza del cuerpo está ungido por Dios, evidentemente el cuerpo también está ungido, porque la palabra de Dios dice que la unción de Dios desciende por la cabeza, luego por las barbas y luego por las vestiduras, es decir, si es ungida la cabeza, es ungido el cuerpo y es ungido todo lo demás. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, también somos los ungidos de Dios. Y vamos a ponerle bastante fundamento a esto para demostrar, bíblicamente hablando, que nosotros
los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo, somos los ungidos de Dios. Así que quédese con nosotros, vamos a seguir esta serie de identidad y propósito. Poco a poco vamos a ir despacio, pero vamos a ir profundo. O profundo no, me gusta más detalladamente a buscar en la palabra de Dios cuál es nuestra identidad, que nace y se sustenta y se fundamenta a partir de en Cristo. Estamos en Cristo, estamos en Jesús, estamos en la unción de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios que nos capacita para cumplir la misión que Dios nos ha dado aquí en la tierra. Y ¿saben? Si estos videos son de bendición para su vida, recuerde darle like a los videos, recuerde compartirlos, es muy importante porque eso va a alcanzar a más personas que van a recibir más bendición. Vamos a lanzar próximamente nuestra página web de nuevo y vamos a irles comunicando cosas nuevas del ministerio. Entonces denle like a los videos, compártalos y quédese con nosotros en las próximas entregas de identidad y propósito. Los amamos y nos vemos muy pronto.